coronario, antiarrítmicos, sí, los que nos quedarán 3 clases como mucho. ¿Está? Así que la idea es recuperar estas y tener, así nos sobra por lo menos una clase si podemos de repaso y hacer un pantallazo que nos va a servir para todo, tanto para clínica como para terapéutica. ¿Está? Tengo entendido que la era va a ser después de las vacaciones, chicos. ¿Está? Ya les voy a confirmar. Doctor, una consulta. Es para organizarme nada Eh, más. sí, sí, sí. Los temas entonces que se dieron hasta ahora eran hipertensión, crisis hipertensiva, insuficiencia, y no me estoy perdiendo algo más, por esos eran. Claro, nosotros hasta ahora hemos hipertensión hipertensión, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, exactamente. Claro, sí, Hoy por ahí damos, me mezclo con lo de clínica, por eso no, como no, que... no. Hoy Eso. damos anticoagulantes. Nos queda antiarrítmicos, síndromes coronarios con supras y sin supra. ¿Ah? Ah, ok, ok. Vamos a tratar de dar, yo solía pedirle a la doctora Castro también que nos dé una mano con una clase de la parte de metabolismo, ¿viste? Que es importante en esta parte de la cardiovascular, obviamente. Eh, eh, pero bueno, vamos a ver si nos organizamos en eso. ¿Está? Bien. Eh, bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de anticoagulantes, chicos. ¿Está? Un tema bastante interesante, ya que muchas de las patologías que nosotros vamos a ver tienen estos fármacos como o sea, pilar del tratamiento, ¿tá? Como varias de las arritmias que ya vimos, varias de las patologías que nos quedan dar, porque ya nos vamos a dar tromboembolismo pulmonar, y entonces todas estas tienen una etapa de anticoagulación en algún momento de su, ¿cómo es? De su tratamiento, está su esquema de tratamiento. Lo que vamos a tratar de hacer es obviamente hablar sobre los fármacos, la clasificación y la presentación de los mismos, las características de cada familia, o sea que hay que tener en cuenta principalmente a la hora de elegir el fármaco, las dosis, obviamente contraindicaciones o efectos adversos, y ahí vamos a hablar nomás de ver, digamos, ciertos estudios que avalan la utilización de estos fármacos en las distintas enfermedades. ¿Tá? A modo de repaso, obviamente siempre que hay una injuria celular, ya sea interna o externa, esa hemostasia es el proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio y trata de obviamente mantenerlo cerrado. Esto nosotros ya vimos, sobre todo cuando hablamos, ¿se acuerdan de endocaritis infecciosa? Que hablamos de esa pequeña lesión que se produce en el endotelio de las válvulas o del endocardio, que genera la activación de esta hemostasia con la vasoconstricción que genera, la activación y agregación plaquetaria y posteriormente el depósito de fibrina, que es la última sustancia que se deposita para que se forme la cicatriz. ¿Estamos? La coagulación sanguínea es iniciada por factores tisulares y colágeno y culmina con la generación de la trombina y la fibrina. Bueno, muy bien. Entonces ya vamos de repaso. La cascada de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, donde tienen obviamente por ahí el producto final principal, el factor 10 activado. ¿Tá? Si bien el factor 7 activado tiene relevancia y el factor 5 activado también, vamos a ver por ahí de dónde, a qué altura actúan los distintos anticoagulantes que estamos viendo. Esta es toda la cascada de coagulación como estuvimos viendo recién. ¿Estamos? Entonces, siempre que se genera esta lesión o esta injuria y que se desencadena la cascada de coagulación, esta hemostasia tiene que estar regulada, digamos. Entonces se frena hasta el punto donde exactamente necesita y no se excede. El problema es cuando el proceso patológico supera esta regulación de la hemostasia y ahí sobreviene la formación de trombos. Vamos a ver que hay un montón de situaciones en las que hace que haya un éxtasis sanguíneo, y a esto me refiero en que procesos en los que la sangre circula en forma más lenta, ¿tá?
Por ejemplo, las arritmias cardíacas, la dilatación cardíaca, el éxtasis sanguíneo que se produce a nivel de los miembros inferiores en las varices venosas, que eso favorece la trombosis venosa profunda y que posteriormente puede embolizar a nivel pulmonar y generar un tromboembolismo pulmonar. Entonces son todas situaciones en las que la sangre circula más lenta, hablando mal y pronto, se produce esa éxtasis sanguínea que favorece al desencadenamiento de la cascada de la coagulación. ¿Estamos? Esta trombosis es un evento crítico asociado a enfermedades arteriales, como puede ser el infarto de miocardio y el stroke, obviamente el ACV, y eventos tromboembólicos considerables, de considerable mortalidad y morbilidad, como el TEP. ¿Está? También recordemos que la trombosis es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer, sobre todo aquellos pacientes que están bajo tratamiento quimioterápico. Es muy importante tener un control de la hemostasia de estos pacientes. Fíjense todos los grandes grupos de fármacos que vamos a ver, como la heparina no fraccionada o corriente, la heparina de bajo peso molecular, los heparinoides, que estos por ahí ya no son de gran utilidad, la warfarina, o sea, los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, el acenocumarol, el resto de los discumarínicos, la indandionas, que también son de poca utilidad en nuestro medio, y los nuevos anticoagulantes, como son el dabigatran, el rivaroxaban y apixaban, que son obviamente los que están de moda hoy en día, pero vamos a ver por ahí cuáles son las limitaciones de los mismos. Vamos, entonces tenemos aquellos anticoagulantes que son de acción directa y de acción indirecta. Los de acción indirecta, la heparina no fraccionada o corriente, la heparina de bajo peso molecular y los derivados discumaricos. Estos, aquellos mediante su interacción con otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas, alteran el funcionamiento de la coagulación, por lo tanto son indirectas. Y las directas son los nuevos anticoagulantes orales, como vimos, la dabigatran, apixaban, etcétera, que eso directamente inhiben la cascada de la coagulación, principalmente sobre el factor 10 activado, como ya vamos a ver más adelante. De las heparinas son mucopolisacáridos grandes, son moléculas grandes, de alrededor de 16.000 Dalton, compuesta por unidades glucosaminas, sulfatadas y ácidos glucurónicos. Estas sustancias, obviamente al entrar al organismo, se metabolizan, se degradan, hasta llegar a una molécula un poquitito más liviana y más liviana, me refiero, fíjense, a 2.000 a 8.000 Dalton, en comparación con la molécula madre de 16.000, y llega a su forma activa, digamos. Esto fue un hallazgo, fíjense, en 2016, McLean, investigando las sustancias procoagulantes procedentes de los diversos tejidos, encontró accidentalmente una sustancia que retardaba considerablemente la coagulación. Posteriormente, en el 18, Owell y Holt consiguieron extraer esta agente, y le dieron nombre de heparina, ya que encontraron principalmente en el hígado. En la mayoría de los tejidos podemos encontrar, pero principalmente están en el hígado y en los pulmones. ¿Estamos? Muy bien. La acción de estas heparinas, de este tipo de anticoagulante, es la inhibición de la antitombina 3, que por un cambio conformacional, merced a la cual se acelera hasta 1000 veces la velocidad de la antitombrina inactiva y varias enzimas de la coagulación. ¿Estamos? Generalmente 2, 10, 7 y 9. Ahora vamos a averiguar. La diferencia entre la heparina de bajo peso molecular y la no fraccionada origina que las primeras, las no fraccionadas, prolongan el tiempo de la coagulación, o sea, inhibición de la tombrina, mientras que las segundas lo hacen mucho más, a mucho menor medida, incrementándose la inhibición del factor 10 plasmático en ambos tipos de la heparina. Entonces una actúa más rápido, la no fraccionada actúa más rápido, y la de bajo peso molecular actúa un poquito más lento. Por eso conceptualmente nomás se dice que la heparina no fraccionada es anticoagulante y la heparina de bajo peso molecular son antitrombóticos. Después también obviamente tiene acción lipolítica, sobre todo lo fraccionada, acción sobre las plaquetas y acción sobre la fibrinólisis, como las de bajo peso molecular. Las no fraccionadas no se utilizan por vía oral, sino que vienen en forma intravenosa o subcutánea. Por vía subcutánea tiene una biodisponibilidad hasta el 40%, o sea, se absorbe relativamente bien.
se fija diversas proteínas del plasma y especialmente las células del endotelio. Por esta razón, su biodisponibilidad es variable, o sea que va a depender del peso del paciente para que responda o la dosis que vamos a necesitar de este tipo de heparina. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo se calcula la dosis de esto y cómo se infunde. ¿Estamos? La eliminación de la misma es relativamente rápida, aunque tiene una fase más lenta que es eliminación renal. Por lo tanto, en los pacientes con insuficiencia renal, hay que disminuir la dosis, ya que el tiempo de vida media dura más. ¿Estamos? La vida media es variable de 30 minutos a 2 horas, dependiendo de la dosis y del tiempo de administración. Ahora, las de bajo peso molecular tiene un alto índice de biodisponibilidad por vía subcutánea. Más se hace por vía subcutánea y son realmente muy buenas. ¿Sí? El problema por el costo más que nada. ¿Estamos? Tienen también un pico máximo entre las 2 y las 4 horas, se fija mucho menos en las proteínas celulares, entonces esto por ahí sirve más, sobre todo en esos pacientes que están desnutridos, ¿tá? Actúan mejor como protectores este tipo de heparina. Para que no me sale acá. Ahí está. ¿Está? Y la eliminación es renal principalmente. ¿En quiénes están indicadas las heparinas? La enfermedad tromboembólica, obviamente, trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, en la fibrilación auricular, ¿está? Que puede ser antes o después de la cardioversión, como ya vimos que generalmente los pacientes con fibrilación auricular crónica o aleteo crónico pueden requerir anticoagulación, sobre todo cuando se está por hacer la cardioversión. La coagulación intravascular diseminada, la previsión de oclusión de dispositivos extracorpóreos, como las cálulas extravasculares, por ejemplo, un paciente que se va o que recibe un reemplazo de una válvula protésica mecánica para requerir anticoagulación. ¿Tá? En los pacientes que se realizan hemodiálisis, la máquina de bypass cardiopulmonar, o sea, la máquina de circulación extracorpórea que se utiliza a la hora de la cirugía. Trombosis venosa postoperatoria, profilaxis de tromboembolismo en pacientes con riesgo, pacientes que ya tengan terreno varicoso, que va a estar mucho tiempo acostado, mucho tiempo postrado. ¿Tá? Pacientes en quienes están contraindicados los anticoagulantes orales, por ejemplo, una mujer joven que queda embarazada, los dicumarínicos están contraindicados, así como también los nuevos anticoagulantes. Por lo tanto, estas mujeres tienen que hacerse, mientras estén embarazadas, heparina, la que tenga disponible. El infarto biomiocardio y la angina inestable, obviamente, en todas las cardiopatías isquémicas, la anticoagulación es fundamental, y la prevención del reinfarto en aquellos pacientes que ya tuvieron un episodio. ¿Estamos? La enfermedad tromboembólica, que esto es muy común en cierta etapa de la vida, sobre todo en mujeres, ¿estamos? Están dos entidades en las cuales nos hacemos hincapié, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, ¿estamos? Esta tromboembolia se produce cuando una alteración del equilibrio hemostático, como el daño de un vaso, causa la formación de un trombo y la obstrucción coincidente de la vena. Como yo le decía, estos pacientes por ahí que tienen un terreno varicoso, muy acentuado, ¿está? Y queda por ahí mucho tiempo parado, se le empieza a edematizar los miembros inferiores, hace que la circulación se altere aún más y se produce un éxtasis sanguíneo, que favorece a la lesión endotelial y la aparición de trombos a nivel del sistema venoso profundo de los miembros, ¿ya? Que esto se puede desprender y puede embolizar a nivel pulmonar, ¿estamos? Y es una entidad grave, ¿está? Es potencialmente mortal. Obviamente va a depender del tamaño del trombo que se ha formado dentro de las venas. ¿Estamos? Fíjense que la enfermedad tromboembólica es la tercera causa más frecuente de enfermedad vascular después del infarto y del accidente vascular. ¿Está? El accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es muy frecuente. Y van a ver. Y generalmente la sospecha diagnóstica de esto siempre tiene que estar presente. ¿Está? En Europa el número de muertes relacionado a trombosis venosa, ¿tá? Es 5 veces mayor en la combinación de muerte con cáncer, SIDA y accidente de tránsito. Fíjense de importante que es la parte de tromboembolia en ciertos países. ¿Estamos? Los pacientes que desarrollan un TEP tienen un alto riesgo de muerte durante los 3 meses posteriores al evento y altas chances de desarrollar complicaciones a largo plazo, tales como hipertensión pulmonar y el síndrome postrombótico. ¿Está? Entonces, generalmente estos pacientes suelen quedar anticoagulados. El 18% de los pacientes tendrá recurrencia embólica en los 2 años siguientes y un tercio en los próximos 8 años.
Esto obviamente va a variar dependiendo del cumplimiento del tratamiento o no. Fíjense en los costos, esto actualizado, ¿tá? Del 13 de julio de este año. La heparina sódica, el frasquito de 5 mililitros que viene, no es caro, está a 2.700 pesos. Claro, al principio siempre hay agregación plaquetaria y después se forma el trombo de fibrina. ¿Está? Muy bien. Fíjense la enoxaparina, o sea, la de bajo peso molecular, ¿tá? Que esto vienen en jeringuitas, esto se hace vía subcutánea, ya tiene un costo importante. Y esto, la dosis de la enoxaparina es 1 miligramo por kilo y se hace por vía subcutánea. Entonces, fíjense, si yo tengo un paciente de 60 kilogramos, va a necesitar 60 miligramos por cada 12 horas, o sea, una ampollita subcutánea cada 12 horas. Fíjense acá un paciente que venga de 60 miligramos, la jeringa de 50, la caja de 50, y sale 220.000 pesos, no es barato. ¿Tá? Imagínense una embarazada que tenga que cursar sus 9 meses con este anticoagulante, tiene cierto costo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, los factores de riesgo, esto igual ya vamos a ver cuando veamos tromboembolismo, todo lo que es los criterios de Wells y los factores de riesgo ahora mismo, pero los efectos primarios obviamente son el síndrome antifosfolipídico, muy común en las mujeres, ¿tá? La deficiencia de la antitrombina T o del factor 5 de Leiden, las mutaciones de la proteína de protombina, el déficit de proteína C y proteína S. Yo en la residencia vi 2 o 3 pacientes, sí, 2 seguro, pero probablemente 3 pacientes jóvenes, chicos de entre 25 y 30 años con tromboembolismo pulmonar. Y la causa de su alteración, digamos, hemostásica era el déficit de la proteína S, ¿tá? Muy común en pacientes jóvenes. ¿Tá? Alteraciones del factor 7, obviamente, la disfibrogenemia, la deficiencia de plasminógeno y la hiperhomocisteinemia. Y las causas secundarias, los factores secundarios que favorezcan la tromboembolia son el traumatismo, el reposo prolongado en cama, más de 3 días, algún proceso quirúrgico que dure más de 2 horas, los accidentes cerebrovasculares, la edad avanzada, la insuficiencia cardíaca, principalmente la insuficiencia cardíaca por el éxtasis sanguíneo que genera el EPOC, las neoplasias, los síndromes nefróticos, la enfermedad de Crohn, los viajes prolongados y el embarazo puerperio y la toma de anticonceptivos. Muchas veces las pacientes jóvenes tienen el síndrome antifosfolipídico, entonces están contraindicados la toma de anticonceptivos, porque se vio que esto genera un éxtasis sanguíneo y activación plaquetaria. Entonces estas pacientes están más predispuestas a generar un evento tromboembólico y obviamente que pueden llegar a ser un TEP y esto es gravísimo. Fíjense, la heparina la no fraccionada se hace en una infusión continua, chicos. Infusión continua. Eso se le calcula la dosis por el peso del paciente y eso se infunde por goteo. Y ahí hay que hacer un normograma. ¿Qué significa el normograma? Acá yo le puse, miren, el ejemplo. Este cuadrito, cuando ustedes vayan a hacer la infusión, tiene que estar pegado al lado de la cabecera de la cama del paciente. Y consiste en lo siguiente. Nosotros le hacemos la dosis en bolo, ¿tá? Cuando queremos empezar la anticoagulación, se hace, por ejemplo, 80 unidades por kilo del paciente, se le hace la dosis en bolo y después queda en un goteo a 4 unidades por kilo por hora. Y a la hora yo tengo que agarrar y hacerle un laboratorio y pedirle un KPTT. Si el KPTT viene menos de 35, ¿tá? Menos de 35, yo tengo que agarrar y hacerle otro bolo de 80 unidades y aumentar el goteo en 4 unidades. ¿Estamos? Si viene entre 35 y 50, le hago 40 de bolo y aumento 2 unidades. Si viene entre 51 y 70, dejo el goteo como está, el paciente está anticoagulado. Si viene entre 71 y 90, no le hago bolo y disminuyo el goteo 2 unidades por kilo. ¿Tá? Y si tiene más de 90 de KPTT, se suspende la infusión, ¿tá? Por 1 hora y después de la hora empiezo, pero 3 unidades kilo menos. ¿Tá? Entonces vamos controlando cada hora, cada 2, cada 3 horas, vamos controlando el estado de coagulación de mi paciente. La de bajo peso molecular es mucho más práctica, chicos, pues esto se hace vía subcutánea. La enoxaparina es la que hay en nuestro medio, ¿está?
Se hace 1 miligramos por kilo cada 12 horas. Como máximo 180 miligramos, o van a leer por ahí también 200 miligramos como máximo. ¿Está? O sea, si tengo un paciente que tiene más de 100 kilos, se hace 100 miligramos cada 12 horas. ¿Estamos? Y acá está la dosificación. Para iniciar se hace el bolo de 5.000 unidades por vía endovenosa y después se le deja el goteo, está de 15 a 18 unidades por kilo. Por eso es que va a depender la dosis en base al paciente, al peso del paciente. ¿Está? Esto da un total aproximado para la mayoría de los pesos de hasta casi 30.000 unidades por día. ¿Estamos? Lo ideal es tener una bomba de infusión continua, ¿está? Que yo tenía acá para mostrarle, ¿está? Que obviamente se pone el perfil y calcula exactamente la gota, el goteo que va cayendo. ¿Estamos? Como profilaxis, chicos, profilaxis, no para una anticoagulación completa, sino como profilaxis, aquellos pacientes que hayan tenido ya un TEPO, que tengan trombosis venosa profunda y que queremos prevenir porque se va a ir a operar, lo que fuera, un paciente que está con una fractura de cadera y tiene que quedar postrado hasta recibir sus clavos, sus prótesis para poder operarse, esos pacientes se puede hacer una profilaxis anticoagulante con la enoxaparina a mitad de dosis, ¿está? 40 miligramos día ya es suficiente, ¿está? Muy bien. Obviamente el efecto adverso principal de los anticoagulantes va a ser la hemorragia, pero también se vio que en forma crónica puede generar osteoporosis y trombocitopenia. Después las lesiones cutáneas del pinchazo, por ahí por la mala técnica, por los malos cuidados de antisepsia, etcétera, etcétera. Urticaria, necrosis dérmica en el sitio de la inyección, ¿está? Hipoaldosteronismo y priapismo en el hombre, ¿está? Y está contraindicado el uso de los anticoagulantes, sobre todo las heparinas, en las hemorragias gastrointestinales activas, ¿está? Hemorragias intracerebrales recientes, enfermedades homeostáticas, trombocitopenia e interacciones, o sea que genere una gran interacción con los fármacos. ¿Está? El antídoto de si el paciente se llega a pasar de la coagulación con cualquiera de las dos es la protamina. ¿Está? Se une a la heparina y forma un complejo y la inactiva. ¿Estamos? Los pacientes que recibieron heparina en la cirugía, circulación extracorpórea y diálisis, el tratamiento de la hemorragia producida por la heparina. ¿Estamos? Se hace una infusión lenta durante 10 minutos a una velocidad de menos de 5 miligramos por minuto, 1 miligramo de sulfato de protamina por cada 10 unidades de insulina que le pasó, digamos. ¿Está? Y así se va haciendo la infusión. Que hay que tener cuidado, que los pacientes pueden generar hipersensibilidad a la protamina y hacer un efecto anafiláctico, y obviamente puede generar hipotensión, disnea, broncoespasmo, todo como si fuera un cuadro de anafilaxis o alergia a la sustancia. ¿Estamos? Muy bien, fíjese los costos de la protamina y las distintas presentaciones. ¿Está? Donde en la unidad de 5 mililitros, la misma dosificación que la heparina, está en un costo relativamente barato. ¿Estamos? Muy bien. Los anticoagulantes orales, tenemos principalmente los dicumarínicos, digamos, como el acenocumarol y la warfarina, son los más utilizados, que son los de los que vamos a hablar ahora. ¿Estamos? Estas drogas derivan de una planta, ¿está? La Meliolotus alba, que contiene esta sustancia que sirve para neutralizar la vitamina K. ¿Está? Perdón. Entonces evita la activación de los factores de la coagulación, sobre todo el DOL7, el 10, el 9, la proteína C y la S activos. ¿Está? Muy bien. Los más utilizados, como le dije yo, son la warfarina y el acenocumarol. ¿Está? Están cada vez siendo más reemplazados estos con los nuevos anticoagulantes, pero ahora vamos a ver por ahí cuáles son los principales problemas. ¿Está? Existen múltiples factores endógenos, o sea, tanto fisiológico, patológico y exógenos, como la dieta y otros fármacos, que al modificar los procesos farmacocinéticos y dinámicos de los anticoagulantes orales, alertan a la coagulación en sentido hemorrágico o sentido trombótico. Eso quiere decir que tienen mucha interacción farmacológica esto, muchas drogas alteran el funcionamiento, por eso tiene que tratar de ser, la toma de ellos tiene que ser alejado de cualquier otro medicamento. ¿Está? Muy bien. Es importantísimo educar al paciente
a la hora de estar anticoagulado para que trate de evitar situaciones en las que pueda llegar a golpearse, ya que puede generar obviamente una hemorragia. Fíjense que tiene un tiempo máximo de una vida media de 1 a 3 horas, se unen un 97% de proteínas, por eso el estado nutritivo del paciente va a ser fundamental, una vida media de hasta 9 horas, fíjese la warfarina dura mucho más, ¿tá? Y el pico máximo llega a las 48 horas. Por lo tanto, si yo tengo un paciente anticoagulado con acenocumarol o warfarina, si yo tengo con acenocumarol y el paciente tiene que por lo menos 48 horas antes de algún procedimiento, tengo que suspender el anticoagulante, ¿tá? Y la warfarina hasta 5 días antes, ¿tá? Fíjense de largo que es el efecto de la warfarina. ¿Estamos? Fíjense los alimentos que disminuyen su efecto y los que aumentan. Y por eso le decía que como tienen mucha interacción farmacológica, hay que tener cuidado. Sobre todo, fíjense los alimentos, ¿tá? Brócoli, col de Bruselas, repollo, lechuga, hojas de mostaza, espinaca, aceite vegetales, toronja, jugo de arándano, té verde, coliflor, espárrago y el hígado. Todo esto, ¿tá? Disminuye el efecto del anticoagulante. ¿Está? Entonces, por eso hay que tratar de explicar al paciente que tome alejado de las comidas, y generalmente se suele preferir a las 6 de la tarde. Horario 6 de la tarde, entonces evitamos por ahí cualquier tipo de ingesta de alimentos. Y con los fármacos que aumentan la potencia del anticoagulante, fíjense que los AINES están presentes y eso hay que tener cuidado. La penicilina y eritromicina, o sea, y cefalosporina, antibióticos de uso común en la consulta, ¿tá? Obviamente la asociación con heparina pueden aumentar el efecto anticoagulante, ¿estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿está? Fíjense, muchos anticoagulantes comunes, antibióticos comunes, ¿está? Los principales efectos adversos de cualquier anticoagulante, obviamente, las hemorragias, principalmente gastrointestinales, renales y a nivel urinaria. En menor frecuencia, las cerebrales, ¿está? Que pueden ser una complicación severa. Y además, obviamente, por la ingesta e irritación que pueden generar por vía oral, diarrea, necrosis intestinal, urticaria, necrosis de la piel que comienza con extensa equimosis, etc., pero estos son excepcionales, chicos. ¿Está? Fíjense, el acenocumarol viene de 4 miligramos el comprimido, que birranurado, da para partir en 4, ¿tá? Y se suele empezar en forma progresiva el control. Entonces yo le doy a mi paciente, ponerle 4 miligramos durante 20, o sea, un comprimido de 4 miligramos durante 2 días, le pido un coagulograma que vamos principalmente a evaluar en base al RIN. El RIN va a ser nuestro factor de control para ver si el paciente está anticoagulado con los dicumarínicos. Así como dijimos que el KPTT se utilizaba para las heparinas, el RIN se va a utilizar para los acenocumarol y warfarina, ¿tá? Y después la dosis se va a ir ajustando dependiendo de cómo esté el RIN. Ahora yo le voy a mostrar unas tablitas que se le da a los pacientes, ¿está? Fíjense las recomendaciones del valor en RIN que tiene que estar en base a la patología. Salvo los recambios valvulares protésicos, una válvula protésica a nivel cardíaco que tiene que estar el RIN un poquitito más alto, de 2,5 a 3,5, todas las otras necesidades, todas las otras patologías que requieren anticoagulación, de 2 a 3 del RIN ya es suficiente. Fíjense esto acá, esto yo le doy, esto es mío, yo le doy en el consultorio a mis pacientes, ¿tá? Donde pongo la fecha que el laboratorio que me trae, cómo está el TP y el RIN, alguna aclaración si hay que hacerlo, y acá yo le voy poniendo cómo el paciente queda tomando el acenocumarol. Puede estar tomando 1/4 todos los días, medio todos los días, 3/4 todos los días, un comprimido entero todos los días, lunes, miércoles y viernes toma medio comprimido y 1/4 todos los otros días. Eso va a depender y se va a modificar en base a la coagulación de mi paciente, ¿está? Obviamente esto hace el servicio de hematología. Lo ideal sería que el hematólogo lleve el control de la coagulación de la sangre, ¿está? Pero si no hay, ¿qué va? Se nos queda a nosotros hacer este seguimiento de la coagulación. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa si yo, o si el paciente, mejor dicho, se pasa o como efecto adverso genera una hemorragia por su anticoagulante? ¿Estamos? Muy bien. Fíjense que su efecto máximo comienza entre las 3 y 4 horas y el tiempo de protonina se normaliza aproximadamente a las 8 horas. O sea que si suspendo anticoagulante no produce una reducción inmediata de sus efectos. ¿Está?
ya que dura bastante tiempo en generar el pico. La actitud terapéutica variará según la importancia del sangrado y hay que suprimir momentáneamente el tratamiento. Administrar vitamina K, que es el antídoto, ¿tá? En dosis de 0,5 a 10 miligramos por vía subcutánea o intravenosa. Transfundir plasma fresco en casos de hemorragia grave. Esto se suele dar sobre todo en aquellos pacientes que están anticoagulados con acenocumarol o warfarina y yo lo tengo que entrar a una cirugía de urgencia. Entonces yo no tengo tiempo para suspender el anticoagulante. Entonces lo que yo puedo hacer es transfundirle plasma fresco para dar los factores de la coagulación que no está inhibido y así poder operarlo tranquilamente. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué dice? Para la válvula protésica biomecánica, además de warfarina, ¿cuál otro anticoagulante se puede indicar? Caso paciente no presenta buena vacación. Y los nuevos anticoagulantes, ¿está? O sea, la Vigatran, Rivaroxaban, Apixaban, etc. ¿Está? Generalmente estos son muy bien tolerados. ¿Está? El tema son los costos principalmente. Ahora no es lo que salen los otros anticoagulantes. ¿Estamos? Muy bien. Estamos. Pero acuérdense que válvula protésica tiene que estar anticoagulado. ¿Está? La limitación de la aspirina y en su uso parenteral, dice acá. Sí, es carísimo. Ahora yo tengo los precios actualizados acá, ustedes van a ver. Fíjense que el lento inicio y terminación de su efecto, que esto hace que necesite cabalgarlo muchas veces al principio con otro anticoagulante, la variabilidad interindividual de su efecto anticoagulante, obviamente, porque esto va a depender del peso de cada paciente, como dijimos, no es lo mismo un paciente flaquito que un paciente obeso. ¿Estamos? El rango terapéutico estrecho, la necesidad de monitoreo permanente, por eso yo le decía que siempre hay que estar controlando hacer un coagulograma cada tanto para ir controlando cómo está nuestra anticoagulación. ¿Tá? La interacción con alimentos de múltiples drogas, hay que tener en cuenta porque hace interacciones con muchos de ellos, y la disminución de la síntesis de todas las proteínas dependientes de la vitamina K, perdón. Entonces hay riesgo de necrosis de la piel en pacientes con déficit de proteínas S y C. ¿Tá? Y riesgo potencial de osteoporosis. Pero esto como complicaciones obviamente de los mismos. Los nuevos anticoagulantes, chicos, los nuevos anticoagulantes son importantes porque realmente andan muy bien y no requieren de controles de laboratorio sobre todo. ¿Tá? El problema es que si nosotros nos pasamos en esa anticoagulación. Surgen de la alternativa a los antagonistas de la vitamina K para la prevención de eventos tromboembólicos en FA no valvular y enfermedad tromboembólica venosa. ¿Estamos? Pese a los beneficios conocidos, ¿está? El efecto predecible sin necesidad de monitoreo continuo, mina interacción con otros fármacos y alimentos, vida media corta y mejor eficacia y seguridad, el uso inapropiado de los mismos puede lograr dichos beneficios. No puede lograr, perdón, dichos beneficios. Y es muy importante tener en cuenta ciertas consignas antes de empezar estos tratamientos. Por eso yo le decía, son muy buenos porque el paciente empieza a tomar y listo, no hay que hacer ningún control de análisis, nada, ellos vamos arreglando. Fíjense que estas drogas actúan de toda la cascada por ahí de activación de los factores de la coagulación, actúan sobre el factor 10A. ¿Estamos? Sobre todo el Rivaroxaban, Apixaban y Endoxaban. El Dabigatran actúa sobre el 2A activado. ¿Estamos? Estos son los estudios, ¿tá? Grandes estudios multicéntricos de la New England Journal, ¿tá? Donde la eficacia de estas drogas como anticoagulante en las distintas patologías. ¿Está? Fíjense acá las características de cada uno, ¿tá? Son moléculas relativamente grandes, ¿tá? El Dabigatran actúa sobre la trombina, el Rivaroxaban, Apixaban y Endoxaban sobre el factor 10 activado, ¿estamos? Tienen unión a las proteínas variables, ¿está? Tiene una gran biodisponibilidad, sobre todo el Rivaroxaban, ¿estamos? Y una semividad de 12 horas. Por lo tanto, esto se toma cada 12 horas por día. ¿Estamos? Y esto es importante, fíjense acá, chicos. El Rivaroxaban, Apixaban y Endoxaban no son dializables. O sea que si el paciente se pasa con la anticoagulación y empieza a tener un evento hemorrágico, yo al dializarlo no lo elimino del organismo. ¿Está? Eso es tener en cuenta. ¿Estamos? Muy bien. Tiene una excreción entre renal y hepática que va a variar obviamente dependiendo de cada uno.
Si por esa casualidad el paciente toma antiplaquetario, ¿potenciaría su efecto? ¿Debería hacerse un control de hemostasia? No, porque o sea, el antiplaquetario, obviamente hay por ahí mayor riesgo, si asocio un anticoagulante y un antiplaquetario, hay mayor riesgo de hemorragia, ¿estamos? Pero el control que voy a hacer va a estar orientado así hacia mi anticoagulante, ¿está? Vamos a suponer un paciente que hizo un infarto agudo de miocardio y quedó con una fibrilación auricular crónica, ese paciente tiene que estar antiagregado por su infarto y tiene que estar anticoagulado, por su FA, ¿está? Y va a recibir, pero hay que educar al paciente, ¿no? Hay que explicarle que cualquier golpecito, cualquier arañón que tenga, por ahí va a sangrar mucho más de lo habitual. ¿Estamos? Muy bien. Un único parecido a la amiodarona. Fíjense, verapamil y amiodarona, chicos, dos drogas muy, muy utilizadas en la cardiología. ¿Tá? Si separamos la toma de los nuevos anticoagulantes con más de 2 horas del verapamilo, la integración será menor y no tendrá repercusión clínica. Por lo tanto, siempre, como yo le decía, tener en cuenta tomar a un horario lejos de otros medicamentos. Estamos que era de la bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, puede modificar o disminuir la absorción de los nuevos anticoagulantes, sobre todo el Loriartan, pero sin relevancia clínica, por lo tanto, no hay problema de tomar. Y generalmente se toma con un protector gástrico, ya que por ahí estos nuevos anticoagulantes son muy gastrolesivos. Entonces se puede tomar un inhibidor de la bomba en una ayuna y posteriormente el anticoagulante. ¿Estamos? De ser necesario, la terapia antiagregante plaquetaria debe ser más estrechamente controlado al paciente y permanentemente valorado el riesgo de sangrado, como recién respondimos a la pregunta que había hecho Micaela. ¿Está? O sea, si yo tengo que antiagregar al paciente también, lo hago, pero controlando todos los signos de alarma en el paciente. Controlar que no tenga sangrado de encías, que no tenga sangrado urinario, que no tenga sangrado por materia fecal. Entonces tenemos que hacer siempre un análisis de orina, tenemos que pedir sangre oculta en materia fecal, tenemos que controlar eso siempre en el paciente. ¿Estamos? Fíjense la indicación de los nuevos anticoagulantes orales, la profilaxis de tromboembolia venosa en cirugía ortopédica programada, se puede utilizar con 110 miligramos y luego 220 miligramos por día. ¿Está? Tratamiento de la trombosis venosa profunda y en la embolia pulmonar, prevención de la recurrencia de la enfermedad pulmonar en pacientes adultos. Prevención de ACV y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular. En estos casos sea 150 miligramos cada 12 horas. En pacientes mayores de 80 años se disminuye a 110 miligramos. Fíjense el rivaroxaban, profilaxis de tromboembolia venosa, 10 miligramos cada 12 horas, y el apixaban sea 2,5 cada 12 horas. ¿Está? Muy bien, pero todos están indicados en las mismas patologías. Profilaxis de la trombosis venosa profunda, en el tromboembolismo pulmonar, ¿está? Y en las arritmias, arritmias cardíacas. ¿Está? Antes de prescribir, tenemos que asegurarnos la correcta indicación y evaluar el riesgo de sangrado que puede tener este paciente. Siempre hay que tener presente la función renal y la función hepática, ya que estas drogas se eliminan por riñón y por orina. Entonces tendríamos que ajustar la dosis en base a la función renal o hepática. ¿Estamos? Valorar la necesidad de los inhibidores de la bomba de protones, como dijimos, como protector, y evitar así el sangrado gastrointestinal por una úlcera o una gastritis que pueda tomar. General en este caso. Recomendar con ingesta con las comidas y con abundante agua y productos lácteos para evitar esa irritación intestinal que generan esto. Y obviamente educar al paciente que consume anticoagulantes por el riesgo de alterar su anticoagulación, o sea, que tome siempre horario, que no deje de tomar, que el horario en el cual toma es fundamental,
que no tome más de un comprimido, que controle la dosis que se le indicó al paciente. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense, estas son tarjetas que se suele dar a los pacientes con anticoagulación. Entonces se pone todos los datos del anticoagulante que está tomando, la dosis, el horario, etcétera, por si el paciente llega a tener un evento hemorrágico, tenemos este documento, digamos, como para poder actuar en consecuencia. ¿Está? Y fíjense acá, así como yo les mostré hoy, la otra tablita que se hacía para los acenocumarol o warfarina, ¿está? Esta también se puede hacer. ¿Está? Entonces la idea es educar al paciente para que tenga un correcto control de su anticoagulación. ¿Estamos? El primer control se recomienda al mes, o sea, yo le inicio el tratamiento anticoagulante al paciente con los nuevos anticoagulantes y el control al mes, y después cada 3 meses. Si tiene un paciente con adherencia al tratamiento y sin complicaciones, control cada 6 meses. ¿Estamos? ¿Quién le tiene que controlar? El médico que le indicó esta terapia. ¿Está? Y la principal limitación que tenemos hoy en día es los costos de estos anticoagulantes. ¿Está? Muy bien, fíjense lo que salen, chicos. ¿Está? El acenocumarol, la caja de 4 miligramos por 30, que esto dura todo el mes, aproximadamente 4.000 pesos, con buenos descuentos por las obras sociales. La warfarina un poquitito más barato, fíjense acá la de 5 por 50, 1.800 pesos. Pero fíjense los otros, chicos. ¿Está? El Dabigatran acá, de 110 por 60, está 24.600 pesos. ¿Está? Y el de 150, que esta es la dosis estándar generalmente, está 24.635 pesos. O sea, es caro. Imagínense, todos los meses tenés que pagar esto. ¿Está? Por suerte, la obra social PAMI acá a los abuelitos les ayuda bastante. ¿Está? Pero son carísimos, chicos. ¿Está? Carísimos. Yo personalmente, los pacientes que anticoagulo, lo hago con acenocumarol. No tengo mucha experiencia, no suelo iniciar, salvo si tengo solo un paciente, obviamente que puede comprar, no hay ningún problema, que tuvo una trombosis venosa profunda y está tomando el Dabigatran, 150 miligramos cada 12 horas. ¿Tá? Es el único que me acuerdo que yo haya indicado, si no generalmente inicio con acenocumarol o pido la interconsulta con el especialista en hematología para que le inicie la anticoagulación. ¿Está? Fíjense, seguimos con el tema de los costos. El Rivaroxaban, fíjense acá, el 15 miligramos por 30 comprimidos, está casi 10.000 pesos. El de 20 por 30 está un poquito más de 10.000 pesos. Y el Apixaban, que se está utilizando mucho como prevención en la fibrinación auricular, etc. Está el de 2,5 de 5 miligramos por 60, 21.600 pesos. O sea, son caros, chicos. Está caros. Realmente son caros. Ese es un problema. ¿Cómo hacer el control? Y esto es fundamental, chicos. ¿Está? Para la mayoría de los remedios, ¿está? La página se llama Alfabeta. alfabeta.net. Ahí pueden ver todos los precios actualizados. Está muy buena esa página. Muy, muy buena esa página. ¿Está? El control. Esto también para los anticoagulantes tenemos que tener un control exhaustivo, pero sirve también, chicos, para la mayoría de las patologías. ¿Está? Cuando uno por ahí ve que el paciente tiene muchos remedios, hay que pedir al paciente que traiga los remedios a la consulta, que traiga la caja de los remedios a la consulta. Entonces nosotros miramos los blisters, vemos si el paciente está tomando los remedios. A mí me ha pasado un montón de veces que los pacientes venían con síntomas, ya sea por su FA, su insuficiencia cardíaca, su asma, su EPOC, lo que fuera, y te traen los remedios y están nuevos los remedios, enteros. Entonces te das cuenta que ellos no están utilizando de manera correcta. ¿Estamos? Que eso es el primer punto en este caso. Hay que buscar signos síntomas compatibles con tromboembolia central, sistémica o pulmonar. Por eso el correcto examen físico va a ser fundamental. Buscar en el caso de por ahí el paciente no haya manifestado, pero igual hay que pedir sangre oculta en materia fecal, evaluar la presencia de sangre en orina, por eso los análisis de sangre van a ser fundamentales. ¿Está?
evaluar siempre la comedicación y las interacciones que puedan llegar a tener estos medicamentos con otros, y solicitar nuevos laboratorios para la función renal cada 6 o 12 meses, ¿no? Como dijimos, ya que la mayoría se eliminan por vía urinaria y hepática. ¿Estamos, chicos? Los nuevos anticoagulantes no requieren monitoreo, ¿tá? O sea, yo le empiezo la anticoagulación, esto no altera los valores del coagulograma, ¿tá? Ya que actúan sobre el factor 10 nomás, y hay que tener cuidado, explicarle bien al paciente que no se tiene que golpear, tomar, respetar el horario. ¿Estamos? La evaluación cuantitativa ahora de estos fármacos en sangre puede ser necesaria en el caso de que el paciente tenga una hemorragia, un evento trombótico, que vaya a recibir una cirugía o que haga una insuficiencia renal o hepática aguda. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, es sumamente importante saber la relación entre el horario que tomó el paciente y el horario del examen de laboratorio, ¿tá? Para ver la concentración de la droga que sea, ¿cómo se llama? Sea correcta, digamos. ¿Está? Perdón, chicos. Muy bien. Entonces, a diferencia de los viejos anticoagulantes como los cumarínicos, ¿está? En el caso de los nuevos anticoagulantes, el control del RIN no sirve, salvo que hagamos el control, como dijimos, cuantitativo de la droga en sangre, que eso lamentablemente no hay en cualquier lugar. En los pacientes con insuficiencia renal crónica, esto es un factor de riesgo tanto para tromboembolisis como para complicaciones hemorragíparas, ya que, como dijimos, la mayoría de las drogas se eliminan por ahí, ¿tá? Siempre en insuficiencia renal hay que ver el clearance de creatinina y ajustar la dosis al clearance de creatinina. ¿Estamos? Muy bien. Para pacientes con insuficiencia renal severa, o sea, tiene un clearance de 15 a 20, está aprobado dosis menores de los nuevos anticoagulantes. 75 miligramos cada 12, Rivaroxaban 15 cada 24. Pese a estas recomendaciones, los ensayos clínicos, ¿tá? No recomiendan el uso de los nuevos anticoagulantes en la insuficiencia renal severa, crónica severa. Y en pacientes en diálisis, si no hay información suficiente, no dar anticoagulantes nuevos. Acuérdense que estos anticoagulantes no se dializan, ¿tá? No se eliminan por las diálisis, ¿tá? Con solo suspender no tenemos una actividad anticoagulante en 12 horas por el Davidatan y 24 por Rivaroxaban y Apixaban. O sea que si el paciente tiene que recibir algún tratamiento invasivo, tengo que suspender por lo menos 24 horas antes. ¿Estamos? El plasma fresco puedo llegar a aportar ¿cómo se llama? Factores de la coagulación como primera etapa de antídoto en el caso de que los pacientes tomen nuevo anticoagulante y tengan hemorragia. ¿Estamos? Detener el sangrado obviamente no es sinónimo de mejoría clínica, hay que ver cómo repercutió ese sangrado en la clínica del paciente. ¿tá? Y todos los estudios mostraron menor tasa de complicaciones mayores en los nuevos anticoagulantes comparados con los anti-K. Por eso cada vez se prefieren más los nuevos anticoagulantes. El problema es los costos, chicos, como vimos recién. Fíjense, los antídotos para los nuevos anticoagulantes, el idarucizumab, son anticuerpos monoclonales para el Davidatan, y el andexanet, alfa para el resto. Fíjense los costos nomás, chicos. Imagínense que tienen que hacer la reversión de esto y está $500,000 de pesos. Entonces es realmente costoso. No solo el anticoagulante es costoso, sino que su antídoto es aún más costoso. ¿Está? Esto. Bien. Entonces, la trombosis es un evento crítico asociado a enfermedades arteriales como infarto y el stroke y a eventos tromboembólicos venosos que pueden generar un tromboembolismo pulmonar. Las heparinas y los anticoagulantes orales, vitamina K dependiente, nos han ayudado y nos siguen ayudando en la profilaxis y el tratamiento a largo plazo. Y los nuevos anticoagulantes son una alternativa buena para la heparina o los anti-K, tanto en prevención como en el tratamiento de enfermedad tromboembólica, actualmente demostrado con buena eficacia médica. ¿Cuál es el problema? Los costos, chicos. Principalmente. Principal problema, los costos. ¿Está, chicos? Entonces hay que tener presente siempre esto. ¿Está? Muy bien.
Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta principalmente acá? En qué patologías están indicados, ¿tá? Y las interacciones que esto genera, ¿tá? Estamos ahí que me ayuden a solucionar un problemita de la plataforma de la página de terapéutica, de la cátedra terapéutica, donde se van a subir todos estos power, chicos, para que ustedes tengan disponibles, ¿está? Y puedan obviamente leer y mirar los power que le van a servir, ¿está? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Bueno, yo voy a averiguar qué dice Mayorana. Mayorana, sí, María José. ¿Este sistema cerebral cronograma? Sí, o sea, yo tengo que me figura acá que estaba, acá por ahí no coincide nomás por ahí con la cosa, pero sí entra, digamos, en la era. ¿Está? Y bueno, ahí voy a preguntar, Anderson, voy a preguntar a ver, porque tenía entendido que hoy a las 20 teníamos un teórico, pero voy a preguntar y así ya le pido que suban el link. ¿Estamos? Si llega a ser así, para la era clínica tengo entendido que es después de las vacaciones de julio. Después de las vacaciones de julio. No sé cuándo son, ¿cuándo empiezan las vacaciones? ¿La segunda semana de julio? ¿9 de julio por ahí? ¿18 de julio? Bueno. No, entonces capaz sea antes. ¿Está? Yo creía entonces para la semana del... Bueno, le voy a preguntar. Tengo entendido, si no escuché mal, después de las vacaciones de julio va a ser la era. ¿Está? Después. Si llega a ser la era de clínica después de las vacaciones de julio, por ahí la de terapéutica tomamos antes. ¿Está? Pero ya le voy a confirmar eso. ¿Está? Mientras tanto vamos a abocarnos a fondo a leer. ¿Está? Si llegamos a tener clase hoy a las 20 horas, chicos, hoy a las 20 horas, yo voy a abrir, si tenemos clase hoy, yo voy a abrir la clase, chicos, y aguanten un cachito, ¿saben? Ahora esta noche, porque yo tengo tengo consultorio hoy, tengo una ergometría programada, así que ni bien termino rapidito, largamos la clase esta noche. ¿Estamos? Y probablemente vamos a dar antiarrítmicos esta noche, entonces ya nos queda solo cardiopatía isquémica para ir en conjunto con clínica, que va a empezar el doctor Miguel con todo lo que es cardiopatía isquémica. ¿Está? Claro, más vale. Voy a preguntar ahora si está generado el link para este miércoles o para el miércoles que viene. ¿Está? Entonces recuperamos la clase ahora. ¿Está? Listo, chicos. Les mando un abrazo gigante. Gracias, profe. Una clase relativamente cortita y estamos en contacto. ¿Vamos, chicos? A comer algo, siestita cortita y a meterle con todo. ¿Está? Chau, nos vemos.